Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más a Sociopolis. Lo primero, aquí hay que hablar de quienes tenemos aquí presentes en el programa porque son dos personas fantásticas. Tenemos primero a Pablo Martínez, aquí a mi izquierda, y en segunda parte a Wilfred Martínez. Que yo sepa, por ahora no son hermanos. Que ¿no? sepamos, ¿no? Que sepamos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de la sociología económica. Lo primero que os habréis dado cuenta probablemente es que hoy es miércoles y hemos cambiado el horario. Ahora ya no hacemos Sociopolis los martes, sino hacemos los miércoles, eso sí, a la misma hora, a las 12. Y hemos añadido una nueva sección, la sección de noticias, en donde iremos hablando de algunas de las noticias más importantes dentro del ámbito académico de la sociología. Desgraciadamente tenemos una mala noticia que traeros, y es el fallecimiento de una de las figuras más importantes de la sociología del siglo XXI. Este es, como muchos de vosotros sabréis, Erik Olin-Wright, fallecido el 23 de enero. Erik Olin-Wright fue un sociólogo muy conocido por renovar el análisis de clase. Fue el adalid de la conocida corriente intelectual, el marxismo analítico, en el que ofrece un esquema de clases en el que los intereses son antagónicos, y fue realmente útil para crear un esquema de clases operativo en el plano empírico, la sociología empírica. Además es un autor que da mucha importancia al concepto de explotación y a fin de cuentas sigue la teoría de Remer. Dos de sus obras fundamentales que podéis tener acceso a ellas, primero, ambas publicadas en ACAL, primero es Comprendiendo las clases sociales, publicada recientemente, y por otra, Construyendo utopías reales. Por otra parte, otra noticia que sí que consideramos que es importante dentro del ámbito de la sociología española es que el 29 de enero el rey Felipe VI otorgó a María Ángeles Durán el Premio Nacional de Sociología, ¿no? Claro, estamos... Y por primera vez a una mujer. Una efeméride, desde luego, por primera vez a una mujer. Ya era hora. Ya era hora más, porque María Ángeles Durán es una socióloga excelente, desde luego. Y luego, por otra parte, queremos recordar la publicación de la ISA Global Dialogue, una revista traducida a 17 idiomas de la International Association of Sociology, en el que, bueno, su último volumen, en diciembre de 2018, trataba diferentes temas. Por ejemplo, incluía una entrevista a Nancy Fraser, como bien sabéis, teórica crítica y feminista. Asimismo, un bloque del volumen trataba de la democracia asediada, donde, bueno, se estudian temas tales como la relación entre las redes sociales y la democracia, conceptos como la gobernanza global o el capitalismo autoritario, entre otros temas. También otro fallecimiento en el año 2000, en este caso 2018, que ha hecho bastante daño a la sociología de Latinoamérica, es Aníbal Quijano, un sociólogo con un renombre explícito y evidente en América Latina, que estudió el imperialismo, las clases sociales y la identidad, entre otros temas, ¿no? Otra sección que tenemos en la ISA Global Dialogue de diciembre de 2018 está, claro, Enfrentar la pobreza, donde, bueno, se habla de la pobreza post-apartheid en Sudáfrica, la pobreza en Grecia tras la aplicación de las políticas de austeridad tras el rescate financiero, y también se estudia la pobreza de las mujeres en América Latina, o cuestiones como la economía caritativa, ¿no? Aquello de lo que Keynes llama la sombra del estado de bienestar, así como asuntos como la seguridad alimentaria. Por otra parte, la socióloga india Sujata Patel, una eminencia en la sociología india, más autora reconocida por escribir acerca del concepto modernidad global, un concepto además íntimamente relacionado con el de modernidades múltiples que desarrolló Eisenstadt, y que al fin de cuentas los autores que trabajan desde este paradigma, de este punto de vista teórico, comparten una serie de supuestos, como que la modernidad no es singular, sino que su carácter es plural, ya que, bueno, a pesar de que las expresiones institucionales de la modernidad pudieran ser diferentes o similares, ¿no? Bueno, sí que existen diferencias que se relacionan entre los diferentes bagajes culturales de cada sociedad, ¿no? Lo que se pasa es por comprender estas diferencias para reformular las teorías sociológicas clásicas. Por cierto, dentro del ámbito de modernidades múltiples, recientemente se publicó un libro por parte de una serie de profesores de la Universidad Pública de Navarra, con cierto renombre, como José Cheveriain, Javier Gil Jimeno o Celso Sánchez. La obra, además, que se llama Modernidades y desafíos múltiples, encontramos capítulos de eminencias tales como Jeffrey Alexander. Por último, dentro de ISA Global Dialogue, destacar el bloque que trata de la sociología en Polonia, y como, bueno, un profesor de la Universidad de Varsovia, Gdula, habla de cómo ha de ser la sociología, dentro de la esfera pública. Las noticias, por supuesto, no acaban aquí. De hecho, claro, las noticias son harto largas. Del CIS
nos encontramos con la publicación de una serie de obras dentro de la colección de clásicos del pensamiento social, como por ejemplo Teoría de la acción y condición humana de Talcott Parsons, ¿no? El hombre y la sociedad en la época en crisis de Karl Mannheim, y bueno, 1500 páginas de la Neso Sociologique de las que Durkheim escribió su pluma, ¿no? Me consta que Will se lo iba a leer este fin de semana, ¿no? Las 1500 páginas, sí. Estoy pensando en 200, ¿qué tal? Sí, bueno, Sí. pero una lectura para estar en el baño, ¿no? Leer mientras estás en el baño. Y bueno, por último, antes de acabar, Will, háblanos sobre el Congreso Nacional de Sociología. Sí, aún los estudiantes aún tenemos plazo para entregar resúmenes del Congreso de la FES que se va a celebrar en Valencia. O sea que, bueno, me consta que vosotros ya habéis mandado unos resúmenes, sí, sí. unos Astra. Y bueno, aún tenemos hasta el 15 de febrero y como ya dije en su día, es un aliciente para que los estudiantes se inicien en el grupo de estudiantes de la FES. Una oportunidad enorme. Hasta el 15 de febrero solo los estudiantes. Os remitimos al segundo programa de Sociopolis, en el que hacemos una entrevista a Pablo de Gracia, en el que él nos cuenta cómo funciona el Congreso Nacional de Sociología, y desde aquí, por supuesto, animamos a que todos los estudiantes que estén viéndonos se apunten, porque es una experiencia inolvidable y única. No se solo pueden enviar profesional. hasta dos Hasta dos papers, sí. Hasta dos papers, en efecto. Y dicho esto, ahora introducimos la nueva sección, Sociología Económica. Bueno, en esta sección de Sociología Económica vamos a tratar a tres autores de reconocido nombre, Sí, claro. como son Celicer, Portes y Granovetter. Vamos a empezar con un artículo de Viviana Celicer, que se llama Pasados y futuros de la sociología económica. Y esta autora, entre otras cosas, se ha dedicado al estudio de los seguros de vida y cómo estos fueron aceptados socialmente, en una perspectiva histórica. Trabaja desde finales del siglo XIX. Vamos a ver la valoración monetaria de la niñez, las prácticas monetarias interpersonales o bueno, cómo ha trabajado también el consumo y el trabajo infantil. Dentro de los pasados, Viviana Celicer encuentra que desde hace alrededor de 25 años se introdujo en el paradigma de la sociología económica, pues 3 puntos importantes, como es la teoría de juegos, como primer punto. La teoría de juegos, que por cierto ahora... La teoría de juegos ya sabemos que ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de la teoría sociológica, como por ejemplo el dilema del prisionero de Nash, ¿no? Que claro, que como puedes contar así por... Bueno, sí. Bueno, ¿lo contamos? ¿Da tiempo? Venga, va, sigamos. Sí, sigue. Bueno, en segundo lugar, cita que luego a través de las disciplinas con enfoques críticos desde el derecho y la economía insistieron en temas como el poder, la negociación y las transacciones interpersonales. Y luego, como tercer elemento, pues habla de esta corriente de la economía solidaridad social, no se pronuncia. Entonces, solidaridad. Espero que me entiendan. Y los análisis del sistema mundial, como Wallenstein. A mí me resulta especialmente interesante este tema porque es cierto que en la frontera que existe entre la economía y la sociología, como bien ha comentado Will, han surgido diversos campos de estudio, como son la sociología, sociología económica, la economía solidaria, la economía comunitaria, como también dice aquí la autora. Y me parece muy interesante porque normalmente desde las, digamos, parte más clásica de la economía se estudiaba un hecho económico aislado, en cierta medida, de la parte social. Y esta autora lo que considera, y lo que humildemente yo también considero, es que es un tema que es indisoluble. Vienen a ser un ente que para mí tiene el mismo peso, casi la parte económica que la parte social. Básicamente, de esta idea, en la que, por ejemplo, Pierre Bourdieu también hace especial hincapié, ¿vale? Aunque él dice que hay que tratar de corregir esas pequeñas disfunciones que la economía no puede
por ella misma subsanar, y es donde se mete la parte social. Yo iría un poco más allá y hablaría de, como habla esta autora, de 4 nuevos espacios, ¿vale? Donde la sociología tiene mucho peso. Yo diría que más que mucho peso tiene una misión que debe cubrir porque es muy fuerte el peso que tiene. Por ejemplo, en los mercados múltiples, en la cultura de la empresa, en la producción y reproducción de la desigualdad, especialmente la de género, que desgraciadamente es una de las que mayores niveles de desigualdad tiene. Sí. Y los hogares como sitios de intensa actividad económica. A mí es un tema de los hogares que no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me resulta especialmente trivial en este aspecto. Cómo utilizar el hogar como un ente económico es un indicador, socioeconómicamente hablando, valga la redundancia, muy fuerte. ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema? Claro, es que una de las ideas es que la economía ha marginado temas como la economía dentro del hogar, la economía doméstica, y por tanto desde la sociología económica se reivindican estos espacios, ya que en la suma, en el ámbito agregado o ulterior, encontramos que tienen una significancia enorme. Con respecto además a los 4 puntos que has hablado, me consta que una de las cuestiones también relacionadas con la tercerización de la economía, que bien, por ejemplo, hablaba Hochschild, ¿no? Como estoy hablando con Will el otro día, era el trabajo emocional, ¿no? Sí. Incluso Sí, Hochschild estudia cómo las empresas cada vez pues prefieren contratar a mujeres porque se considera o se tiene aquel juicio que las mujeres tienen una gestión emocional mayor, y en estos procesos de tercerización, de consumo, de mayor prestación de servicios, pues la mujer es capaz de una gestión emocional y una transmisión al cliente mayor, según las empresas. Esto no es que lo diga Hochschild, pero... No, pero claro, sí, no entiendo lo que quiere decir sobre ello. Sí, la idea es cuando vas, por ejemplo, en un avión, una azafata, y su obligación es meterte una sonrisa de cabo a rabo, una sonrisa así, bien dibujada, porque es que el producto aunque por dentro tenga cero ganas de... Sí, pero el producto es la sonrisa enorme, ¿no? Como la comercialización llega incluso hasta dentro de la gestión emocional. Y otra idea del artículo de Zelizer, que a nuestro parecer es también descollante, es esta relación que hay entre lo íntimo, lo personal y lo racional y lo económico, y esa idea que sí que creo que es importante desarrollar aquí en el programa, de cómo existe un mundo hostil, no son mundos hostiles que la autora sí que a lo largo del artículo reivindica que son esferas que deben de estar imbricadas, y cómo nosotros en nuestras interacciones personales lo que hacemos es separar la esfera, en este caso, de la racionalidad económica con la esfera de la solidaridad, reciprocidad que puede implicar una relación de amistad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que a eso que estás comentando tú subyace la idea de que la mayoría de los hechos que son económicos en la economía de hoy en día tienen, creo, su parte social muy arraigada, porque la estructura económica se basa en el mercado, y el mercado es la interacción entre varias personas. Por tanto, lo que yo creo es que esas 2 esferas que la autora muy bien separa intentando imbrincarlas en una sola, me parece una idea que en el año 2005, que es cuando salió este libro, creo, era del todo innovadora. De ahí que muchas veces hable de la innovación, especialmente en el análisis de mercados múltiples y el tema de la economía del hogar, porque sí que es verdad que la cultura de la empresa y la reproducción de la desigualdad es un tema que, al estar un poco más en vogue, sí que normalmente la sociología ha sido más tangencial a él, pero el de los hogares y los mercados múltiples me parece un tema que, a raíz de lo que dices tú, básicamente viene a arrojar algo de luz, en mi opinión mucha luz, sobre el tema de los nuevos tipos de mercado, ya que más adelante la autora también habla de que el mercado, los mercados de valores, ya sea el IBEX 35, Wall Street, no son algo inconexo de lo social, porque realmente los mercados los marcamos nosotros mismos, marcamos las pautas, marcamos las tendencias, marcamos las, por así decirlo, reglas de juego en una especie de mundo que hemos creado para poder realizar transacciones de una manera muy rápida, muy acelerada, y ver cómo cotizan, poder invertir, etcétera, etcétera. Me parece que el trabajo de la autora es especialmente relevante en el tema de los mercados especialmente los múltiples, y de la economía del hogar, porque es entre esos lazos entre lo micro y lo macro donde se viene a demostrar que
las esferas realmente nunca han estado separadas, siempre han sido parte de un todo indisoluble que es la economía en la sociedad. Claro, ella pone diversos ejemplos en su libro de vidas íntimas. Por ejemplo, comenta dentro de la actividad económica que se pueda encontrar dentro del hogar, a través de un estudio etnográfico, toda la pluralidad de acciones que se pueden ver, y además la relación que tiene con la esfera macro. Por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí me chocó cuando estuve leyendo el libro era ¿qué ocurre cuando un menor trabaja en la empresa familiar? La empresa familiar puede ser de más de 10 trabajadores, pero normalmente las empresas familiares suelen ser muy reducidas. Por ejemplo, un bar. Ella ponía un ejemplo de una niña trabajando dentro de este comercio y claro, está ejerciendo una actividad económica. En esa actividad económica está produciendo para el núcleo familiar y luego, claro, si no puede percibir un sueldo porque es un menor, en concreto creo que tenía 12 años, el ejemplo que ponía, claro, no puede. ¿Cómo le vamos a pagar al menor? Es un dilema, ¿no? Desde luego que Bueno, y entonces ahí es cuando establece que existe una negociación dentro de esas relaciones personales que se establecen dentro del núcleo familiar y la forma de pagar pues puede ser a través de regalos, puede ser a través de compensaciones monetarias. Pero la estructura de ese modelo de compensación no fáctico viene dada por la propia historia de la humanidad, del intercambio de bienes y servicios. O sea que la autora básicamente te está ejemplificando, como bien ha comentado Will, que en casi todos los ámbitos, con multitud de ejemplos, porque ha puesto este ejemplo, pero pone muchos más ejemplos, pone Muchísimo. un montón. Esas dos esferas nunca pueden estar separadas. Y yo os pregunto ahora, saliéndonos un poquito del guión, en un mundo donde las interacciones económicas cada vez y las relaciones sociales cada vez son más impersonales, son más efímeras, son más a corto plazo, ¿qué papel creéis que juega la economía, la sociología económica, hacia qué vertiente creéis que puede ir dirigida? Sé que es una pregunta complicada, Pues es una pregunta muy complicada, pero para debatir aquí un minutito. Desde luego Pablo nos suelta unas bombas, nos deja caer bombas. No venía preparado. No, es una excelente, muy buena pregunta. Es una excelente pregunta. ¿En qué dirección? Uh-huh. ¿En qué dirección? Uh-huh. En una dirección más cuantitativa, me refiero a matematizar más las relaciones económicas, sociales, a socializar más la relación. Yo creo que Viviana Celicer, que ha sido que ha acuñado todo este tipo de estudios etnográficos a través de una perspectiva cualitativa, está dejando una buena base teórica para seguir profundizando. Uh-huh. Y allá donde los números no pueden llegar desde un enfoque cualitativo. Uh-huh. No quiere decir que el cuantitativo sea más que el cualitativo. En mi punto de vista, el estudio de los microprocesos, creo que al final, aunque en un futuro hay grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de transacciones, yo creo que al final el peso de los micro va a acabar, en cierto modo, estructurando el estudio socioeconómico, que es una humilde opinión, no tiene por qué ser así. Y no es que la autora diga eso en ninguna de las partes específicas, pero es una opinión mía. Pero también quería introduciros Hay que atender también dinero, al cambio del significado que se le da al objeto de estudio. Uh-huh. A través de esas relaciones interpersonales. Claro, de ahí el peso del dinero. El dinero en sí, ¿vale? Porque, por ejemplo, muchos sociólogos como Weber, como Marx, como Simmel, han hecho teorías basadas en el dinero o que el dinero era un elemento sustancial en ellas, pero lo que a mí me llama la atención es como Talcott Parsons, en el año 1967, que eso también lo introduce la autora, habla del dinero como un lenguaje simbólico. Y yo creo que el simbolismo que tiene el dinero, el simbolismo en sí, es una manera de algún modo cuantificar un tipo de relación social. ¿Qué pensáis vosotros a este aspecto? ¿Cuantificar? Ajá. Como el dinero sienta unas bases de lo que significa una relación social en diferentes tipos y estructuras de sociedades.
Ya sé que os hago preguntas muy complicadas, Mira, ¿eh? te voy a hacer yo una pregunta que se hace Viviana Celícer en el libro y así no te respondo yo. ¿Significa lo mismo que tú tengas un dinero ganado por la lotería que tengas un dinero ganado por un sueldo mensual? Buena pregunta. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Significa el dinero? Por ejemplo, ganas en la lotería ahora mismo un sueldo medio 1.200 euros. ¿Lo ganas? 1.200 euros por un sueldo o porque has ganado la lotería. ¿Es el mismo dinero? Vale, ¿Significa lo mismo ese dinero? Ajá. ¿Significa lo mismo? Una pregunta difícil de contestar. Bueno, para no irnos por las ramas... Para ella, ese dinero no significa lo mismo. Claro. Por eso te iba a decir justo. Está claro que entonces habrá que atender a qué significado tiene el dinero. Tienes razón. El dinero Sí. tiene... Y el significado no es que el dinero contenga un significado, sino el significado que las personas le dan al dinero. Ajá. Sí, me refería a la parte que cómo la sociedad dota de simbolismo ese dinero, que al fin y al cabo únicamente es algo fáctico. La idea es que no se puede abstraer el dinero de las relaciones sociales concretas justo. con el que se están Como si el tema del dinero no incrustadas. fuese suficientemente sociológico. Claro, es que esa es la idea es justamente esa. Y bueno, para introducir, y bueno, con el poco tiempo que nos queda, hablar de otro concepto que en sociología económica ha tenido una gran potencia. Voy a hablar de Granovetter, sí, del concepto de lazos débiles y de cómo Granovetter dio una importancia fundamental a aquello que llamó lazos débiles. Lazos débiles que sirven entre puentes de dos redes, ¿no? Dos redes diferentes. La idea fundamental de Granovetter fue encontrar su vínculo de lo micro, bueno, hablando del vínculo de micro al macro como si fuese algo sencillo, pero que estuvo dentro de esta corriente de debate acerca de las relaciones que hay entre lo micro y lo macro, y su propuesta, como bien se ha explicado, es el hecho de conceder la importancia que se merecen a los vínculos débiles. Uno de los grandes problemas, dice, de la sociología es el hecho de que se ha centrado en las relaciones fuertes, en las relaciones con vínculos fuertes, véase comunidades, véase familias, y ha obviado otras relaciones que tienen una significancia enorme para cosas como, por ejemplo, buscar empleo, y son las relaciones débiles. Y esto es algo que él sí que va desarrollando a lo largo de sus artículos. Claro, a la hora de buscar un empleo, lo estábamos comentando hace un momento, existe una clara influencia y una clara relación entre la cantidad de vínculos débiles que se posee y las posibilidades para encontrar nichos laborales que estén más acordes a las preferencias de una persona. Los lazos débiles sirven para conexiones entre puentes, quiero decir, habría que explicar una red, otra red y un punto débil, por ejemplo, que conecte dos puntos diferentes que permita, en este caso a un nodo, acceder a la información de otra red. Esto se podría traducir, por ejemplo, en el caso de buscar empleo, conociendo a personas que tienen mayores vínculos débiles, poder encontrar personas con las que tengas una necesidad común, por ejemplo, demanda, oferta de empleo, y por tanto ponerlas en contacto. Entonces, por ejemplo, redes sociales como Twitter constituyen una herramienta para forjar vínculos débiles, y que esto no es parafraseando Granovetter, obviamente, pero sí que se podríamos hacer esta inferencia así casi de aquí, de charla, de la relación que hay entre los vínculos débiles y las posibilidades en este sentido. Luego de Granovetter, otro concepto fundamental es el de incrustación. Granovetter este concepto lo sigue de Polanyi, y bueno, viene a considerar y a criticar el hecho de que el nuevo institucionalismo de la economía haya simplemente cambiado o maquillado las intenciones supuestamente egoístas que tenía la acción humana por buenas intenciones, cuando sin embargo el origen es el mismo, el problema es el mismo, y es que no se considera al hombre, disculpadme por el androcentrismo, por supuesto, al hombre incrustado en una serie de relaciones sociales, metiéndolo dentro de una concepción sobresocializada del hombre que tan criticada fue por Dennis Grown, ¿no? Entonces, Granovetter quizás sí que podríamos hacer esta relación así con Celícer, en el hecho de que hay que dar valor a las relaciones sociales en las que está incrustada una persona a la hora de comprender, pues eso, la acción social. Sería ese punto. Y bueno,
Por último, sobre el concepto de capital social, no sé qué os parece, pero sí que es un concepto que ha tenido una relevancia enorme dentro de la sociología y ha sido desarrollada por Putnam, Coleman, Bourdieu y, vale, por ejemplo, Portes. claro, Portes, en este caso, tiene un artículo en la Ujú. Annual Review Sociology que sí que es realmente importante porque habla de la historia de este concepto y cómo este concepto pues, realmente lo podemos ubicar en la sociología clásica y no le podemos dar, digamos, esa intención de considerarlo como un concepto que es nuevo, sino que es un concepto del que ya habló Durkheim o habló Marx. Por ejemplo, el concepto de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica en Durkheim no deja de ser justamente eso, capital social. Ujú. La idea, por ejemplo, entre las diferencias de las concepciones de capital social que podían tener Bourdieu o Coleman y Putnam es, dicho a grosso modo, y disculpadme porque nos quedan 3 minutos apenas, es el hecho de que Putnam tiene una concepción macro del capital social, lo analiza dentro de estados, naciones o ciudades, mientras que Coleman o Bourdieu lo operacionaliza ulteriormente en relaciones dentro de individuos, familias, que luego permiten acceder a recursos diferenciados, o en el caso de Coleman, para evitar lo que se puede llamar la desviación social. Desde luego, el concepto de Putnam ha tenido repercusiones muy claras dentro de la investigación aplicada. Por ejemplo, el Banco Mundial, organismos internacionales, utilizan su operacionalización del concepto de capital social en la investigación aplicada. Bueno, esta concepción de capital social, por ejemplo, la critica Portes en el artículo que traemos a colección hoy. Creo que lo tengo aquí, el nombre: diversidad, capital social y cohesión, ¿no? Las conclusiones sí que hay una idea que creo que es fundamental, que os lo busco, aquí está. De hecho, dice, y lo voy a leer literal, dice: desde el punto de vista empírico, muchos de los supuestos beneficios del capital social comunitario acaban siendo correlaciones, más que consecuencias. La mayoría de estas correlaciones son conjuntamente dependientes, a su vez, de factores estructurales más básicos, de los cuales los más importantes son la desigualdad, el nivel de educación de la población y su composición racial o étnica. Una vez tenidos en cuenta estos factores, los supuestos efectos beneficiosos del capital social desaparecen en buena parte. En segundo lugar, un análisis teórico de la base organizativa de la sociedad moderna evidencia que ésta no depende de las redes interpersonales o de las expresiones de confianza mutua. Portes viene a señalar que la sociedad se mantiene mediante una serie de normas comunes que todo el mundo respeta. Y creo que saca una conclusión en el artículo, que por cierto desde aquí recomendamos su lectura porque es realmente bueno. El hecho de que, y lo dice al final, la cuestión se trata de facilitar, en el caso de la inmigración, la recepción de inmigrantes y la integración social de ellos, más que de preocuparse por la dimensión comunitaria que se está perdiendo vía la recepción de inmigrantes, que es al fin y al cabo lo que sostiene Putnam. Bueno, el tiempo se nos acaba aquí, así que vamos a ir cerrando. ¿Qué conclusiones podemos extraer de...? Bueno, en el caso del primer artículo del que hemos hablado, la conclusión que yo sacaría, que nosotros sacaríamos, sería que no existen dos esferas separadas en el estudio de las relaciones sociales y la economía, sino que forman un todo que se ha de estudiar de una manera exhaustiva para conocer una parte de la realidad de la sociedad en general y de la economía en particular. Claro. De Granovetter yo destacaría que ha sido el impulsor del análisis de redes sociales, y a través de apostar por ese estudio de los lazos débiles ha dado a infinitud de estudios y gran profundidad sobre el tema. Claro, que eso se podría conectar con el concepto de capital social, que bueno, al fin y al cabo remitimos a los lectores a la lectura del artículo tan importante que tiene Alejandro Portes en la Annual Review, y con el artículo que acabamos de comentar: diversidad, capital social y cohesión. Y dicho esto, esperamos que os haya gustado a todos el programa de hoy, así que no nos queda más que desearos que tengáis una buena semana y darnos la despedida.
Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y nada, encantado de discutir sobre estos temas cuando queráis. A ti, Pablo, Pablo está invitado siempre, por supuesto, y Will, vamos, Will ya forma parte de esta casa. Will es esta casa. Gracias por incluirme. Bueno, y antes de irme, ya que nos queda poquito, recordar que por la parte que me toca, este año se acaba de lanzar un máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio para toda la gente que estudia Sociología, Trabajo Social y temas relacionados con el ámbito, para que allí vais a poder realizaros como profesionales, ya que se estudian tanto metodológica como teóricamente una infinidad de técnicas sociológicas. Con profesores muy buenos. Muy buenos. Y dicho esto, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.